Aden es un ingrato. En esta nueva vida, cuando decidí renunciar a él, se volvió loco. Observé con frialdad cómo sus compañeros lo acosaban. Rompí la carta de amor que me dio en el acto. Expuse mi plan paso a paso con cuidado. Y por fin. Le pisé la cabeza y me incliné con una sonrisa. ¿Me odias? Aden. Me agarró el tobillo temblorosamente. No, no. Querida. Estoy aquí para expiar mis pecados. Renací y regresé a hace 10 años. En mi vida anterior, me rompieron las manos. Me traicionaron. Y al final, todos me abandonaron. Morí en un accidente de coche. Y en esta vida. Sonreí al mirar al principal culpable, quien había causado mi miserable vida. En este momento. Aden y yo aún estábamos en el último año de preparatoria. Aden era hijo adoptivo de nuestra familia. Después de la escuela. Lo vi por primera vez en un pequeño callejón. Un grupo de matones lo había golpeado y tenía un aspecto miserable. Tenía un moretón en la comisura de la boca. Y yacía en el suelo en un estado lamentable. Daba muchísima pena. Pensé en mi vida anterior. Sentí lástima por Aden. Así que intervine para ayudar cuando vi la injusticia. Fue solo un arrebato ocasional de bondad. Pero nunca imaginé que Aden era como un perro indomable. Y nuestro primer encuentro se convirtió en el comienzo de mi pesadilla. Debí haber estado ciego en mi vida anterior para salvarlo. En ese momento abroché el cierre de mi mochila y miré con indiferencia la entrada del callejón. Mis ojos se encontraron con la mirada profunda de Aden. Las dos personas que me seguían también vieron a Aden. Y una de ellas me preguntó, «Oye, ¿qué tal la selva?» «Céline. ¿No es ese el hijo adoptivo que tu familia acogió? Parece que lo están golpeando». Los ojos de Aden eran tan oscuros que la luz no podía penetrarlos. Y me miró obstinadamente. Pero en esta vida aparté la mirada. Como si estuviera viendo a un desconocido sin relación. Su voz era tan fuerte que los matones del callejón la oyeron y se detuvieron a mirarme. Esos matones nos evaluaron y nos amenazaron para que no nos metiéramos en sus asuntos. Dije todo y obedientemente me di la vuelta y me fui. Mis palabras se perdieron en el callejón con el viento. ¿Qué miras? No es asunto mío. Dejaré de lado mi lástima inútil y me preocuparé más por mí mismo. Para algunas cosas. Caer una vez es suficiente. Lo que no sabía era que tras irme, la situación en el callejón cambió al instante. Aden derribó a los matones que se pavoneaban en unos pocos movimientos. Le dio una patada al matón que gemía a sus pies. Su humor era insondable. «Eres tan inútil». Cuando llegué a la escuela al día siguiente, en cuanto entré a la clase, vi a todos riéndose y peleándose por una carta. Y Aden permaneció allí en silencio. Su figura delgada y frágil. Como un sauce que podría romperse fácilmente en invierno. La mayoría de los estudiantes de esta clase provenían de familias adineradas y poderosas, y eran juguetones por naturaleza. Como estudiante pobre que ingresó a la escuela gracias a sus buenas calificaciones, Aden se convirtió, naturalmente, en el blanco de las burlas de los estudiantes. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, un chico gritó primero: «Oye. Voy a la sesión en tierra firme. El involucrado está aquí. Céline, aquí tienes una carta de amor. ¿Quieres leerla? Es muy graciosa». ¿De verdad Aden está enamorado de Céline? ¿Acaso la merece? Las burlas eran como espadas afiladas. Apuñalaban directamente a Aden. Todos esperaban mi reacción. Dejé mi mochila en el asiento. Tomé la carta y la miré con indiferencia. El sobre estaba limpio. Y los dos caracteres Céline estaban escritos con letra fina y dorada. El carácter C estaba escrito con trazo grueso. Como si fuera a empapar el papel y la tinta. Y como protagonista de este incidente ni siquiera miré a Aden. Sonreí burlonamente y miré al chico que había hablado primero: «Leo. Deja de usar estas cosas para disgustarme». Toda la clase estalló en carcajadas. «Te lo dije. ¿Cómo es posible que a Céline le guste? Un sapo intentando comerse un cisne».
Me mata de risa. Si Aden aún pudiera soportar sus burlas sin mostrar sus emociones antes. Pero después de decir esto, su rostro palideció al instante. En medio de las risas en el aula, por fin, una chica no aguantó más y se puso de pie. Su voz resonó por toda la clase. ¿Qué tiene de gracioso? Es solo una carta de amor. ¿Tiene algo de malo que te guste a alguien? En realidad no tenía nada de malo. A Aden le podía gustar cualquiera. ¿Pero por qué tenía que ser yo? Las manos que Aden me había mutilado en mi vida anterior aún me dolían levemente. Miré a la chica de pie y reconocí quién era. Claire. Cuando todos oyeron lo que dijo, perdieron el interés y se dispersaron. La última clase fue de autoaprendizaje. No pude resistir la somnolencia y me eché una siesta. Al despertar, me di cuenta de que la escuela ya había terminado. Todos en la clase se habían ido. Solo quedábamos Aden y yo. Estaba haciendo ejercicio. El sol poniente me daba de lleno en la cara, creando un color cálido. No pude evitar entrecerrar los ojos. El aula estaba en silencio. Solo se oía el sonido de Aden escribiendo. Me puse de pie. Y la silla hizo un ruido áspero al arrastrarse por el suelo. Rompió el silencio. El sonido de la escritura también cesó. Caminé lentamente hacia el asiento de Aden y dejé la carta de amor sobre su escritorio. La mano de Aden que sostenía el bolígrafo colgaba. Sus nudillos se pusieron blancos. Y se quedó mirando la carta de amor arrugada durante un buen rato. Por fin. Me miró. Las comisuras de sus ojos estaban hacia abajo. Siempre transmitiendo a la gente una sensación de inocencia y lástima. Curvé los labios y lo miré directamente a los ojos. Mis ojos se curvaron. ¿Tanto me gustas? Los ojos de Aden se iluminaron. Sus pestañas temblaron un instante. Y soltó mamá. Era como si admitir que le gustaba fuera algo por lo que alegrarse. Que te guste a alguien no se trata solo de decirlo. Él estaba sentado en su silla. Y yo estaba sentado en el escritorio. Mirándolo. Bajo su mirada, rompí lentamente la carta de amor en pedazos. Levanté la mano y esparcí los papeles sobre su cabeza. A través de los papeles que revoloteaban, vi la paranoia oculta tras su apariencia inocente. Aunque intentó ocultarlo, se notaba. Me puse de pie. Le pellizqué la barbilla. Le eché un vistazo. Y terminé la frase tranquilamente. Justo necesitaba un perro. ¿Vienes? Aden me miró y respondió sin dudarlo, sí. Al mismo tiempo. Se oyó una voz desde atrás. Céline. No te alejes demasiado. Me di la vuelta y vi a una chica parada en la puerta. Claire. La que lo había defendido esa mañana. En mi vida anterior, Aden y yo teníamos una relación apasionada en la universidad, bajo la tutela de mi padre. Aden ya era capaz de gestionar una pequeña empresa. Y también me propuso matrimonio en aquel momento, tras un intenso escrutinio por parte de mis padres. Finalmente aceptaron este matrimonio. Y Aden fue realmente muy bueno conmigo. Dejó su huella en cada aspecto de mi vida. Para cuando me di cuenta, su presencia estaba en todas partes en mi vida. Nos convertimos en una pareja que todos envidiaban. Pero después de la aparición de Claire, todo cambió. Claire era nueva en la compañía de Aden. Era fría y distante. Habilidosa en el trabajo. Educada, distante con los demás. Tan inalcanzable como la luna junto al mar. Podía despertar fácilmente el deseo de conquista de un hombre. Al principio no le presté mucha atención. Hasta que un día lluvioso. Llevé un paraguas y planeé ir a la empresa a recoger a Aden y volver a casa. Sin embargo, cuando estaba casi en la puerta de la empresa, bajo la llovizna y la niebla, vi a dos personas en la esquina. Aden y Claire. Claire llevaba una falda de traje elegante. Tenía una tez fría y clara y un temperamento sobrenatural. Miró con indiferencia a la persona que tenía delante. Y a Aden. Mi amiga. El que fue elogiado por todos. Se quitó el traje y se lo puso a Claire por la cabeza.
Luego no pudo evitar inclinarse y besarla. Y me quedé bajo la lluvia con un paraguas negro. Con solo mirar a Claire a los ojos, vi claramente la provocación en sus ojos. El viento frío me entró por la nariz y el esófago. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el mango del paraguas. Pero aún así me obligué a sacar el teléfono del bolso. Luego les tomé un montón de fotos a los dos. Cuando le enseñé las fotos a Aden, palideció. Y desesperado me explicó que estaba borracho y que la había confundido conmigo. Cerré la puerta y lo ignoré. Al día siguiente, cuando la abrí, descubrí que había estado arrodillado afuera toda la noche. Tenía los ojos inyectados en sangre. Me abrazó y me suplicó perdón. Me explicó una y otra vez que no lo había hecho a propósito. Fue a la empresa a buscar a Claire. Aclaró en persona el malentendido de esa noche. Y luego la transfirió al extranjero. Ya no tenía motivos para estar enojada. Además, siempre había creído en él. Pero no esperaba que esto fuera solo el principio. Ahora todos en la clase saben que el pobre estudiante que solía ser tan arrogante se ha convertido en mi lacayo. Hace fila para comprarme té con leche. Él me hace la limpieza. Siempre me prepara agua caliente. También puede ayudarme con mis tareas. Poco a poco todos se fueron acostumbrando. Incluso empezaron a darle órdenes. Oye. Aden. Ayúdame a sacar la basura. Aden. Ayúdame a limpiar la pizarra. Aden puso el agua tibia en mi escritorio. Cuando escuchó sus voces. Él no les prestó atención, sino que me miró. Arqueé las cejas y apoyé la barbilla. Y dijo, ve si te lo piden. Y él fue obedientemente. Era como el perro que crié. Un día normal después de la escuela, llegué a casa y le dije directamente a mi papá que no me gustaba Aden, el hijo adoptivo. Como mis padres solo me tenían como hija, mi padre casi siempre accedía a mis peticiones. Ni siquiera me preguntaba el motivo con cuidado. Y para mi papá, un capitalista. Solo era cuestión de cambiar el objetivo del patrocinio. Y también podría hacerme feliz. ¿Por qué no? Originalmente lo había hecho hasta Selby y SY. Como hijo adoptivo. Aden vivía en nuestra casa. Mi papá le pidió a alguien que redactara un contrato para rescindir el contrato de patrocinio la noche del viaje. Al día siguiente. Tomé el contrato y fui a buscar a Aden. Cuando lo encontré estaba rodeado de nuevo por un grupo de matones. Así que me quedé quieto a un lado y esperé a que terminaran de pelear. Los matones probablemente no esperaban que alguien los estuviera viendo golpear a alguien. Inmediatamente se acercaron impacientes y querían golpearme también. ¿Qué miras? ¿Quieres que te dé una paliza también? Un tipo de pelo rubio maldijo y soltó a Aden. Se arremangó y caminó hacia mí. Sin embargo, tan pronto como empezó a caminar, Aden lo detuvo. Aden yacía en el suelo. Golpeado. Pero aún se aferraba con fuerza a los pantalones del rubio. En medio del caos. Lo oí claramente decirme, corre rápido. El rubio se rió y lo pateó de nuevo. ¿Estás en tal estado? ¿Y aún quieres hacerte el héroe? Aden seguía sin soltar la ropa del rubio. De repente me sentí un poco impaciente. Pensando que ya era hora, saqué mi teléfono. Ya llamé a la policía. Llegarán pronto. El rubio no pudo evitar maldecir. Quería seguir golpeando. Pero los otros matones se lo llevaron a rastras. Olvídalo. Vámonos. El rubio me miró con cara de pocos amigos. Ten cuidado. Me encogí de hombros con indiferencia y no me importaron sus inofensivas amenazas. Después de que los matones se fueran, caminé lentamente hacia Aden. Yacía en el suelo en un estado lamentable. Tenía un moretón en la comisura de la boca. Y su ropa estaba cubierta de polvo y huellas. Las pestañas de Aden temblaron. Y me llamó suavemente Selene. Pero me dio asco. En mi vida anterior, me llamaba cariñosamente Selene mientras me lastimaba las manos. En esta vida. Le pisé el pecho y le di un golpecito con el documento que tenía en la mano, junto a la oreja.
Encontré su mirada confusa. Curvé lentamente los labios en una sonrisa. Este es el contrato de rescisión. Ya no eres el hijo adoptivo de nuestra familia. Aden, 1N. No eres bienvenido en mi casa. Aden, cuya expresión no cambió ni siquiera cuando lo golpearon. De hecho, se le pusieron los ojos rojos al oír mis palabras. Como una pequeña bestia a la que dominar. Se acurrucó y soltó un gemido. Seré obediente. Por favor, no me abandones. De acuerdo. Aumenté la presión en el pie y sonreí. No. ¿Me odias? Aden. Me sujetó suavemente el tobillo. Sus labios temblaban ligeramente. Y por un instante. Ni siquiera pudo pronunciar una sílaba. Hubo un largo silencio. No. No lo sé. Su voz llegó a mis oídos. Cariño. Estoy aquí para expiar mis pecados. El viento de principios de verano soplaba lentamente por el sofocante y oscuro callejón. Toda inquietud se calmó. Y el aire pareció detenerse. No sé cuánto tiempo había pasado. Parpadeé y de repente dejé escapar una. Lo agarré del cuello y lo estrellé contra la pared. Me incliné y lo miré directamente a los ojos oscuros. ¿Así que tú también renacidos? Lo miré y pronuncié cada palabra con claridad. Aden. ¿De dónde sacas el valor para decir que te gusto? En mi vida anterior, Aden se fue apoderando poco a poco de las acciones de la empresa familiar gracias a mi influencia. El error fue que mis padres y yo confiamos demasiado en él. Al fin y al cabo, creció bajo la atenta mirada de nuestra familia. Así que, aprovechándose de nuestra confianza en él, Aden adquirió el último 20% de las acciones antes de que la familia pudiera reaccionar. Se convirtió en el mayor accionista de golpe. Hubo una reorganización importante del personal de la empresa. Y todos fueron reemplazados por sus confidentes. En poco tiempo. Mi padre, que era accionista, fue expulsado. Mi familia perdió su influencia. Y Aden me encerró. Tuve que reconocer su verdadera naturaleza. Pero era realmente extraño. Aún así, me ofrecía buena comida y bebida. Tenía en cuenta todas mis preferencias. Y me compraba lo que quisiera. Sin embargo, no me dejaba ir. Creí haber sido amable con él. Y no entendía por qué mordía la mano que lo alimentaba. Intenté irme incontables veces. Pero siempre terminaba de vuelta en esa casa. Con los ojos rojos. Me apretaba la mano con fuerza. Con la voz ronca, me suplicaba que no me fuera. Más tarde por fin entendí por qué me trataba así. En la habitación en penumbra. Justo cuando desperté. Me dejó las manos lisiadas. Empecé a sudar frío y supliqué clemencia con dolor y represión. Los 10 dedos están conectados al corazón. Sin mencionar la brutal tortura que sufrí. Aún así, me puso un cigarrillo encendido en el dorso de la mano con indiferencia. Desafortunadamente, ya me dolía tanto la mano que no sentía nada. Con el rostro pálido, observé aturdido cómo el cigarrillo quemado se apretaba contra mi piel. Y un círculo horrible. Había cicatrices podridas quemadas a su alrededor. Mi corazón se encogió. Y apenas podía respirar. Pero él me jaló a mí, que estaba casi en coma por el dolor. Entre sus brazos y me besó en los labios. Me acarició la espalda con suavidad. Susurrando como amantes Céline. Esto es lo que te mereces. Me obligué a mirarlo. Tenía la vista nublada por el sudor y las lágrimas. Ni siquiera podía verle la cara con claridad. La oscuridad sofocante fue como una marea que me ahogó. Más tarde. Al despertar del coma. Me enteré de una noticia. A Claire la robaron en el extranjero y la metieron en la garra durante el forcejeo. Fue por mi coerción que Claire se fue al extranjero. Si no fuera por mí, no habría resultado herida. A estas alturas. Por fin supe toda la historia. Aidan siempre había querido a Claire. Porque mi familia lo apadrinaba y no podía permitirse ofendernos. Fingió aceptar mis insinuaciones. Aguantó las náuseas y se quedó conmigo.
Sacrificó su orgullo para enviar a su primer amor al extranjero. Después de derribar a mi familia, me encerró solo para humillarme. Y como Claire resultó herida en el extranjero, Aidan no lo soportó más y se vengó directamente de mí. Después de todo, si no hubiera sido por mi interferencia, ¿cómo pudo él y su primer amor haber estado separados durante tantos años? Al despertar, volví a ver a Aidan. Estaba sentada en la cama del hospital. Mis labios estaban pálidos. Lo miraba sin emoción. Aidan se acercó a mi cama. Evitando cuidadosamente mis manos, Aidan me abrazó. Fue tan suave como si temiera que me las rompiera con solo tocarlo. Escuché su voz temblorosa: lo siento. Cariño. Lo siento. Se disculpó una y otra vez. Pero sentí frío y asco. Estaba tan cansada. Ante su disculpa, cerré los ojos y simplemente dije: Aidan, suéltame. Por favor. Su cuerpo se congeló mientras me abrazaba. Y hubo un largo silencio. Parecía que seguía intentando fingir cariño y que se resistía a separarse de mí. Después de un buen rato me respondió: de acuerdo. En ese momento ingenuamente pensé que por fin estaba dispuesto a dejarme ir. Más tarde, me di cuenta de que su silencio en ese momento era solo una reflexión sobre cómo torturarme. Y entonces era un completo lunático. Se disfrazó de inocente y quería arrastrarme al infierno. Por suerte en esta vida, aún no es tarde para todo. Después de entregarle el contrato de rescisión a Aidan, no volví a hacerle caso. En los días siguientes, me concentré en prepararme para los exámenes y finalmente entré en la universidad que me gustaba. Cuando estaba en el último año de universidad, de repente oí el nombre de Aidan. En los últimos años, Aidan había pasado de ser un desconocido a un genio de último año, alabado por todos. Entonces me di cuenta de que la universidad a la que asistía Aidan estaba justo al lado de la nuestra. Me enteré de que tuvo éxito al iniciar un negocio y se convirtió en un desconocido en el círculo. Grandes empresas le extendieron sucursales importantes una tras otra. Sin embargo, los rechazó todos. Fundó su propia empresa. Y la lideró para superar dificultades una y otra vez. Bueno. Después de todo, Aidan conservaba los recuerdos de su vida anterior y evitó 10 años de desvíos. Era normal que tuviera esas habilidades. No me importó demasiado. Me concentré en mis estudios. Y aún quedaba la empresa de mi familia, que necesitaba que yo gestionara después de graduarme. Conocí a Aidan en una reunión de excompañeros del instituto. Quizás porque estaban a punto de graduarse de la universidad. Esos compañeros ricos de segunda generación de la preparatoria se emocionaron mucho y simplemente organizaron una reunión. Cuando llegué al salón privado y entré, noté que el ambiente originalmente animado se volvió frío por un instante. Miré a mi alrededor y vi a Aidan sentado en la esquina del sofá. Arqueé las cejas. No esperaba que Aidan viniera también. Todos los presentes fueron muy astutos. También sabían que Aidan era diferente a antes. Cuando me vieron llegar, se quedaron en silencio un momento y luego el ambiente se animó de nuevo. Leo se levantó y me invitó cordialmente a sentarme. Elegí un lugar relativamente lejos de Aidan y me senté. Cuando Leo vio que todos estaban presentes, sugirió jugar a verdad o reto. Tuve mala suerte y me eligieron en la primera ronda. Para mayor seguridad, elegí la verdad. Al principio, no me lo pusieron muy difícil. Solo me preguntaron si ya conocía a alguien que me gustara. Les respondí que no. Algunos dijeron y sus miradas se dirigieron casualmente a Aidan. Sin embargo, Aidan se quedó sentado, inexpresivo. Su expresión era indistinguible. Después de unas cuantas rondas, era el turno de Claire. Claire eligió el reto. En ese momento, todos se fueron relajando poco a poco. Elige a alguien del sexo opuesto para besarlo. O tendrás que beberte 3 copas de vino como castigo. Por un instante todos los ojos se posaron en Claire. Claire llevaba un vestido azul y permanecía sentada, en silencio y con aire inexpresivo, sin moverse. Parecía un poco indeciso.
Finalmente no había cumplido mi deseo. Ante la insistencia de todos. Se levantó. Frunció los labios. Y caminó hacia la esquina donde estaba Aidan. Los ojos de Claire reflejaban una pizca de timidez. En medio de los vítores miró a Aidan. Los vítores se hicieron más fuertes. Y la persona en la esquina pareció haber recobrado el sentido y notado a Claire frente a él. Aidan. ¿Quién había estado tranquilo e indiferente desde el principio? De repente se levantó. Incluso parecía un poco nervioso. Pareció mirarme de reojo y luego apartó la mirada rápidamente y se negó rotundamente. De ninguna manera. Claire se quedó allí aturdida. Y su expresión se congeló. Apoyé la cabeza en la mano y observé la farsa. Tardíamente recordé que Claire no podía beber. Fue muy gracioso. ¿De verdad Aidan estaba dispuesto a dejar que su primer amor bebiera? Al final, Claire bebió copas de vino gratis con los ojos rojos. Todos lamentaban que Aidan no supiera mostrarle ternura a una mujer hermosa. El juego continuó. Esta vez. La botella apuntó a Aidan. Él eligió la verdad. ¿Hay alguien que te guste entre los presentes? En cuanto se pronunciaron las palabras. Todos tenían, obviamente, curiosidad. Y la sala privada quedó en silencio. En el silencio. Aidan respondió sin dudarlo que sí. Ya lo sabíamos en la preparatoria. Aidan solo tiene relaciones conmigo y con Claire. En segundo lugar, tras haber cumplido mi obsesión, Aidan acababa de rechazar a Claire. Así que era obvio quién era la persona que le gustaba. Aún así. Alguien preguntó con complicidad, ¿es Celine? Nuestras miradas finalmente se cruzaron en la penumbra de la habitación privada. Aidan no lo confirmó ni lo negó. Sin embargo, vi sus ojos brillantes y las puntas de sus orejas rojas. Entre suspiros y vítores. De repente pensé que en lugar de aplastar a Aidan contra el barro, sería mejor dejar que alguien cercano lo apuñalara. Después de todo. Ayudar a alguien primero y luego empujarlo al infierno. Esto sería aún más desgarrador, ¿verdad? Después de que terminara la reunión. Salí sola. Al pasar por un pasillo oscuro, oí la voz de Claire. O quizás no fue casualidad. Había un deje de agravio en la fría voz de Claire. Aidan. Acabo de beber vino. Y siento un poco de malestar en el estómago. ¿Puedes llevarme al hospital? Cuando una belleza muestra debilidad. ¿Quién puede resistirse a que la depriman? Me detuve un momento y miré en esa dirección con la mentalidad de ver un buen espectáculo. Aidan seguía de espaldas a mí. Y me encontré con la mirada de Claire. Era una mirada de orgullo y provocación. ¡Qué escena tan familiar! Sin embargo, en esta vida, no sentí nada por dentro. Levanté el pie y me alejé. Antes de dar 2 pasos. Oí la voz de Aidan con claridad. ¡Ay, uno! ¿Qué demonios tiene que ver tu estómago conmigo? Cuando Aidan salió y me encontró. Estaba ligeramente apoyado en la puerta del coche. Las luces de neón de la ciudad por la noche centelleaban. Reflejaban los rostros apresurados de los transeúntes. Bajé la cabeza. Encendí un cigarrillo con un encendedor. Y a través del humo difuso, algo me llenó por dentro. Vi a Aidan caminando hacia mí. Por un momento ambos guardamos silencio. Yo rompí el hielo primero. ¿Todavía te gusto? Aidan instintivamente abrió la boca para responder. Pero la volvió a cerrar como si estuviera pensando en algo. Arqueé las cejas y sonreí. No esperaba que Aidan fuera tan apasionado. Se enderezó. Le hice una seña al hombre silencioso frente a mí. Aidan se inclinó obedientemente. Me incliné y le planté un beso con olor a tabaco en la comisura de los labios. Los ojos oscuros de Aidan se iluminaron al instante. Al día siguiente me despertó una llamada. Cerré los ojos, busqué mi teléfono y contesté. El grito de Leo casi me revienta los tímpanos. Selene. ¿Estás con Aidan? Pregunté perezosamente. Leo se emocionó aún más y me aconsejó con seriedad.
Definitivamente tiene malas intenciones. Solías darle tantas órdenes en la preparatoria. ¿Quién sabe qué clase de planes malos está tramando? Selene. Despierta. Aléjate lo más posible de él. Ese tipo está tramando algo. Escúchame. Aidan. Sí. Antes de que pudiera terminar de escuchar. Me arrebataron el teléfono. Quizás porque acababa de despertarse. La voz de Aidan aún estaba un poco ronca. Sosteniendo el teléfono, preguntó: ¿qué tengo definitivamente? Leo. Aidan colgó el teléfono con cuidado. Después de colgar, levantó la vista y me miró a los ojos. Me rodeó con el brazo. Escondió la cabeza en mi hombro. Y su voz sonó apagada. Está intentando abrir una brecha entre nosotros. No dije nada por un momento. Aidan parecía un poco nervioso. Y cuando volvió a hablar, había un dejo de agravio en su voz. Estaba equivocado. No debería haber colgado el teléfono por iniciativa propia. No te enfades. Me desmayé, mamá, y me levanté para ir a comer. Aidan me siguió de cerca, observando atentamente mi expresión. Hasta que estuve a punto de salir. Aidan todavía parecía dudar sobre si estaba enojada o no. Me sentí un poco impotente y le expliqué: no estoy enojada. Voy a salir ahora. Aidan se quedó frente a mí y no se movió. Como si esperara algo. Tardíamente recordé eso de nuestra vida anterior. Cuando salíamos y nos despedíamos, siempre había un beso de despedida. Se inclinó un poco hacia adelante e intentó besarme con cautela. Pero giré la cabeza para evitarlo. No miré su expresión, me di la vuelta y salí por la puerta. No hubo confesión. Ni un latido del corazón. Solo una noche normal. Enganché mi dedo. Y hubo un beso en mis labios. Y estábamos juntos tácitamente. Cuando volví por la noche vi muchos platos en la mesa. Aidan acababa de poner el último. La mesa estaba llena de platos que me gustaban. Era realmente raro que el joven maestro, tan arrogante, hubiera aprendido a cocinar. En cuanto me senté, me fijé en las manos de Aidan. Tenía quemaduras y arañazos de varios tamaños. Obviamente causados al cocinar. Primero le pedí que me pusiera un poco de medicina en las heridas. Así que Aidan se sentó frente a mí, aplicándose la medicina en las manos con torpeza. En un momento accidentalmente tiró un frasco de medicina y en otro, manchó el ungüento por todas partes. Lo soporté una y otra vez. Cuando rompió accidentalmente un hisopo de algodón. Finalmente no pude soportarlo más. Le arrebaté la medicina de la mano. Tomé un hisopo de algodón. Y lo presionó sobre su herida. Su mano tembló. Y finalmente. Se hizo la víctima con cuidado. Me dijo: ¿duele? Sonreí a medias y dije: sí. Duele tanto que se puede romper el hisopo directamente. Luego volvió a callarse. Aidan llevaba ropa de estar por casa de manga larga. Pensé que las mangas le estorbaban. Así que quise remangarlos. Sin embargo, cuando estaba a medio remangarme, retiró la mano como si le hubieran electrocutado. Lo miré confundida. Aidan evitó mi mirada. Le puso las mangas de nuevo en su lugar. Y dijo: está bien. Vamos a comer. Recordé esta escena hace un momento y estaba seguro de no haberla visto mal. Había una cicatriz terrible del tamaño de un nudillo en el antebrazo de Aidan. No dije nada más y me senté a comer. Como le acababan de curar las manos con medicina, fui a limpiar los platos y los palillos. Pero con un lavavajillas, lavar los platos era simplemente una cuestión de comodidad. Al guardar los tazones, rompí un plato sin querer. Así que tuve que agacharme para recoger los fragmentos. Inesperadamente, me corté el dedo con los fragmentos. Cuando Aidan corrió hacia mí, me vio pellizcándome el dedo. Noté su expresión nerviosa. Como si se enfrentara a un gran enemigo. Me jaló para vendar la herida. Al principio no era gran cosa. Pero las manos de Aidan temblaban sin control. Al ver su expresión,
Parecía estar presa del pánico. Murmuraba en voz baja, como si estuviera persuadiendo a un niño. Ya no me duele. Ya no me duele. Tardé 10 segundos en darme cuenta de que estaba pensando en nuestra vida anterior. La noche de nuestra vida anterior cuando me dejó las manos lisiadas. Retiré la mano y lo miré a los ojos con calma. No duele. Aidan. Después de todo, mis manos han pasado por los momentos más dolorosos. Luego hubo un largo silencio. Y el aire se aquietó. Un pasado olvidado se alzó un rincón, revelando la sangrienta realidad interior. Finalmente me abrazó presa del pánico y se disculpó una y otra vez, lo siento. Querida. Lo siento. Le di unas palmaditas tranquilizadoras y le dije en voz baja, no importa. Vamos a dormir. Por la noche nos quedamos en la cama con pensamientos diferentes. No dormí bien y soñé con nuestra vida anterior. Soñé cuando nuestra relación no se había roto en nuestra vida anterior. Más tarde el sueño se hizo añicos. Y no pude evitar gritar, Aidan. Llamar a alguien en plena noche parece una especie de indirecta. Aidan me abrazó fuerte y respondió con voz ronca y soñolienta. Su voz se fundía con la ambigua noche. Parecía no estar del todo despierto todavía. Y con los ojos cerrados. Intentó besarme. Giré la cabeza casi instintivamente. Y un beso fallido me dio en la cara. Aidan abrió lentamente los ojos. Su expresión era indistinguible. Los dos estábamos un poco rígidos. Y mi inquietud se calmó. En silencio me rodeó la cintura con sus brazos. Lentamente apretándome con fuerza. Y hundió la cabeza en mi hombro. Después de un rato oí un sollozo muy suave y sentí la humedad en mi hombro. Al principio lo ignoré. Pero al ver que no daba señales de detenerse, luché contra la somnolencia. Chasqueé la lengua con impaciencia. Le agarré la cara y le rocé los labios superficialmente. Y con frialdad le dije, duérmete. El llanto cesó. Es muy fácil convencerlo. Ahora todos saben que la señora mayor de la familia Selene está con el nuevo advenedizo del círculo. Algunos incluso dicen que soy una mujer fatal. Aidan, que solía ser un adicto al trabajo que trabajaba horas extras. Ahora sale del trabajo a tiempo y ya no se queda más. Y el rey ingenuo, ahora mismo, está aprendiendo a preparar mis bocadillos favoritos en la cocina. Aidan intenta por todos los medios complacerme. Puede prepararme una mesa llena de platos que me gustan. Busca excusas torpes para hacerme regalos. Cuenta chistes torpes para hacerme feliz. Comparado con nuestra vida anterior, ha cambiado mucho. Ya no hay la vitalidad de un joven en sus ojos. Como si fuera un páramo desolado. A veces pienso que es tan aburrido así. Así que deliberadamente extendí la mano y le levanté la comisura de la boca. Chasqueé la lengua. Y dije, ¿no te gustaba sonreír en la vida anterior? ¿Por qué eres tan aburrido ahora? Sus pestañas temblaron de pánico. Como si temiera que lo abandonara de repente. Así que el altivo y poderoso presidente lenta y rígidamente forzó una sonrisa. Como un payaso. Intentó torpemente complacerme. Me sentía irritable sin motivo alguno. Pero en cada momento que se ablandaba mi corazón, pensaba en la escena de mi muerte en la vida anterior. En mi vida anterior, Aidan finalmente accedió a dejarme ir. Unos días después, el mayordomo vino y dijo que me despediría. Me pareció ver esperanza y de inmediato acepté irme con él. El conductor me recogió y lentamente salió de la jaula que me tenía aprisionado. Por fin pude escapar de esta vida oscura y desesperanzada y correr hacia una nueva esperanza. Cuando sonó el ensordecedor ruido de los frenos, ni siquiera reaccioné. En un instante. Gritos. Una sensación de ardor. Incontables fragmentos de vidrio se precipitaron hacia mí junto con la ola de calor. El dolor inmenso y la sensación de asfixia me abrumaron. Estaba atrapado en el coche. Cuando llegó la muerte oí la voz del mayordomo, señor. Todo lo que usted organizó está resuelto. Por un momento el odio y el arrepentimiento me desgarraron el corazón. Soy tan estúpida. Fui tan estúpida.
Tan estúpida que pensé que ese loco de Aidan me dejaría ir. Mi vida, que antes era estable, ahora está así. La burbuja de esperanza se rompió. Y cerré los ojos por completo. Selene. Si hay otra vida. No vuelvas a ser blando de corazón. Poco después de graduarte. Me hice cargo de la empresa familiar. Poco a poco fui ocupando mi tiempo. Y el tiempo que pasaba con Aidan era cada vez menor. Aidan empezó a ir a mi empresa con frecuencia. A veces me traía comida. Y a veces me recogía después del trabajo. Cuando veía que estaba ocupado, se sentaba obedientemente a mi lado y esperaba a que terminara mi trabajo. Me quedé perplejo. Como responsable de una empresa, ¿de verdad era tan indolente? Pero todo era tan bueno. Me convencía para actuar. Finalmente Aidan sintió mi influencia. Después de un año me convertí en el mayor accionista de su empresa. Incorporé los logros por los que había trabajado duro a la empresa de mi familia. De la noche a la mañana, Aidan se convirtió en un perro sin hogar. Todos suspiraron con pesar. Y me convertí en un genio alabado por todos. Por la transferencia de derechos e intereses. Todavía necesitaba la firma de Aidan. No lo vi en todo el día. Después de pensarlo un rato, tomé los documentos y volví al apartamento donde vivíamos juntos. Al entrar, la habitación estaba en penumbra. Distinguí vagamente una figura oscura sentada rígidamente en el sofá. Como una escultura silenciosa. Al acercarme, vi una mesa llena de platos y un pastel de cumpleaños frente a él. Me quedé mirando el pastel un rato antes de recordar que hoy era su cumpleaños. Cuando Aidan me vio, sus ojos se iluminaron. Y finalmente, sonrió, querido. Ven a comer. Le prometí pasar su cumpleaños con él ayer. En ese momento, acepté sin más y luego lo olvidé. Pero ya pasó. Ya no necesitaba fingir. Le puse los documentos delante a Aidan. Fírmalo. Por favor. La sonrisa en sus labios se congeló. Sus ojos se movieron. Y desvió la mirada hacia el documento. ¿Qué? La carta de intención de adquisición. Hace 7 años. En ese callejón sin salida. También le lancé un documento así. La voz se fue superponiendo poco a poco con la del pasado. El contrato de rescisión. Ya no eres el hijo adoptivo de nuestra familia. Una vez fue mi autorrescate. Una vez fue mi venganza. Después de un largo rato, Aidan por fin se movió. Tomó el bolígrafo de la mesa y firmó con pulcritud. Al mirar su letra, incluso pensé que su letra apenas había cambiado en 7 años. 7 años atrás. Escribió mi nombre en la carta de amor con letra fina y dorada. 7 años después, firmó el contrato que le entregué con letra fina y dorada. Después de firmarlo, guardé el contrato y recogí mi bolso. Y se levantó para irse. Aidan se quedó allí sentado sin decir palabra. Cuando miré hacia abajo, vi los platos fríos y el pastel. Me detuve un momento. Volví a sentarme. Y abrió la caja del pastel. La mirada de Aidan se dirigió inmediatamente a mí. Aidan ya tenía 24 años. Así que maliciosamente puse 4 velas en el pastel. Es una cantidad bastante desfavorable. Forcé una sonrisa y lo miré. Ven y pide un deseo. Parpadeó lentamente y se acercó de inmediato. Después, Aidan pidió rápidamente su deseo. Lo primero que hizo al abrir los ojos no fue apagar las velas, sino girar la cabeza para ver si seguía allí. Apoyé la cabeza en la mano y lo observé mientras apagaba las velas. Tomé mi bolso y me levanté. Esta vez, una mano ligeramente fría me agarró la muñeca con firmeza. Levanté la vista. Sus ojos de cachorro se abrieron de par en par, decepcionados. Y su voz era extremadamente ronca. Tan bajo como el polvo, no te separes. ¿De acuerdo? Puedo darte todo lo que quieras. Por favor, no me dejes. Afuera de la ventana. Se oyó el ruido de la multitud. Y en ese instante un silencio sofocante se extendió bajo la tenue luz.
Separé lentamente sus dedos y sonreí. Dije que para empezar nunca estuvimos juntos. ¿De dónde viene la idea de romper? Fue solo una actuación. Aidan. ¿De verdad lo creíste? La gente es muy oportunista. No me dirán en la cara que soy un desagradecido que apuñaló a su amante por la espalda. Solo ofrecerán halagos superficiales a los poderosos. Igual que en mi vida anterior, cuando adularon a Aidan. Habían pasado muchos días desde que resolví todos los asuntos de la empresa. Y mi vida finalmente encajó. Mis padres aún vivían. Y mi carrera iba viento en popa. No parecía haber nada que me hiciera sentir insatisfecho. Finalmente recordé que había dejado algunas cosas en casa de Aidan. Así que un día fui directo a ese apartamento. Mi huella aún estaba grabada en la cerradura. Al entrar, me di cuenta de que no había nadie en el apartamento. Pero menos mal. Yo tampoco quería conocerlo. Los muebles de la habitación no habían cambiado. Y mis cosas seguían en su sitio. Empaqué todas mis cosas cuidadosamente. Pero al abrir cierto cajón, vi una pequeña caja fuerte. Fruncí el ceño. Me preguntaba qué era tan valioso como para merecer estar guardado en una caja fuerte. Una extraña sensación me invadió. Y de repente sentí un deseo imperioso de abrir la caja. Me quedé mirando la combinación y reflexioné unos segundos. Solo tenía 3 oportunidades. Primero. Ingresé su fecha de nacimiento. La contraseña era incorrecta. Luego ingresé mi fecha de nacimiento. La contraseña seguía siendo incorrecta. Lo pensé un buen rato y luego ingresé otra secuencia de números. La caja se abrió. 310, era el día en que renací. Dentro de la caja había una astilla del tamaño de un nudillo. Lo conecté al dispositivo y vi un vídeo. Un vídeo que fue suficiente para alterar mi percepción. En el vídeo. En una habitación de colores brillantes. Allí había un estudio. Reconocí esa habitación como la que me encerraron entonces. Decorado según mis preferencias. Frente a la sala de estar, había una bola de luz azul flotando en el aire. Bajó la cabeza y jugó con una taza. Era imposible distinguir si estaba enojado o feliz. ¿Estás satisfecho, hombre? Sistema. La bola de luz parpadeó. Y sonó una voz mecánica. Se ha detectado que el hijo del destino ha completado la trama. Y la misión está cumplida. Se rió entre dientes. ¿Cómo se puede considerar que el plan está completo? ¿Controlando mi cuerpo a la fuerza? Gracias a la misión. Espero que el anfitrión me perdone. Dijiste que soy el hijo del destino. Una guarida finalmente levantó la cabeza. Y también vi claramente la locura en sus ojos. Tengo mucha curiosidad por saber qué pasará si el hijo del destino muere en este mundo. En cuanto pronunció esas palabras, se oyó de repente un sonido mecánico de advertencia. 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 Por favor, mantenga la calma. Anfitrión. En medio del sonido de advertencia que inundaba la habitación, Unden se tragó la pastilla que tenía en la mano. El sonido de advertencia se volvió aún más áspero. Se tomarán medidas de emergencia pronto. Error. Error. El tratamiento de emergencia falló. Un demonio rompió la taza con el revés. Tomó el vaso y lo presionó casualmente contra su antebrazo. La sangre brotó al instante. Dijo sin prisa, supongo. Si muero, este mundo también desaparecerá. Y tu supuesto sistema reiniciará el mundo. ¿Verdad? La luz de la esfera se atenuaba poco a poco. Acompañado de un chisporroteo áspero. Error. Error. La misión ha fallado. Lanzó el vaso con un borde afilado, dándole a la bola de luz justo en el centro. La luz de la bola de luz se apagó por completo. Al mismo tiempo el mundo entero empezó a derrumbarse. Detrás de una cueva se derrumbaban rascacielos y un campo en llamas. Estaba lleno de hostilidad. Ve y entiérralo con ella. Los fragmentos de vidrio. Como en cámara lenta. Luces de colores refractadas.
Como el fin de una época próspera. Cayendo en sus ojos escarlata que reflejaban la luz del fuego. La medicina hizo efecto. Y una guarida finalmente no pudo resistir más. Escupió un bocado de sangre. Tenía un profundo corte en el antebrazo que dejaba al descubierto el hueso. Murmuró para sí, tengo que coser el chip. Luego, con esfuerzo, bajó la grabadora. Y la cámara se sacudió. Hunden se detuvo un momento y luego acercó la cámara. Arqueó sus ojos de cachorro. Y la hostilidad se disipó. Y se volvió amable al instante. Este moribundo hijo del destino mostró un singular espíritu juvenil entre sus cejas. Sonrió y dijo, Selene, te vengué. Si empezamos una nueva vida. ¿Puedes dejar de estar enfadado conmigo? Miró a la cámara con seriedad. Como si me estuviera mirando en este tiempo y espacio a través de la cámara. Olvídalo. No pensemos en eso por ahora. Selene. Aunque el mundo se ponga patas arriba y empiece de nuevo, todavía te amo. El vídeo terminó aquí. Y mi cara ya estaba cubierta de lágrimas. Resultó que antes le habían cosido un chip en el antebrazo. Solo así pudo contarme esta verdad. Temblando saqué mi teléfono del bolso. Marqué el número que tenía memorizado. El teléfono se conectó al instante. Sollocé en el teléfono, una guarida. Lo sé, lo sé. Lo sé todo. ¿Dónde estás ahora? Una guarida me persuadió prometiendo que volvería a casa inmediatamente. Después de colgar el teléfono, me quedé mirando el vacío, aturdido. Después de esperar un rato, no recibí ninguna noticia. No pude evitar bajar a esperar. Media hora después empecé a sentir pánico inexplicablemente. Empecé a lamentar que mi mente estuviera tan confusa en ese momento. Y olvidé preguntarle dónde estaba. El tiempo parecía interminable. Finalmente no pude evitar hacer otra llamada. No contestaban el teléfono. El pánico se intensificaba cada vez más. Volví a llamar y seguía sin obtener respuesta. Mientras le indicaba a mi asistente que buscara la guarida, seguí marcando insistentemente. Por fin. Contestaron el teléfono. Hola. Hunden dejó escapar un suspiro bajo. ¿Eres su amigo? Me dio vueltas la cabeza. Me quedé paralizado. Lo soy. ¿Quién eres? Tu amigo ha tenido un accidente de coche. Esperamos que puedas venir a echar un vistazo. Sostuve el teléfono. Sentía como si me hubiera caído en una cueva de hielo. Cuando acudí rápidamente al lugar del accidente, había una multitud alrededor. La policía de tránsito mantenía el orden. Y vi una guarida tirada en el suelo. Me abrí paso entre la multitud y corrí sin miramientos. Al mismo tiempo. También llegó la ambulancia. Camino al hospital. Su sangre manchó mi ropa. Y yo seguía apretando su mano con fuerza. Hunden contuvo la respiración y me miró, esbozando una sonrisa. Levantó la mano para secarme las lágrimas. Pero por desgracia, por fortuna, ya no tenía fuerzas. Le rogué que aguantara un poco más. Y el hospital estaba a punto de llegar. Abrió la boca. Me acerqué más para escuchar. Era su tono persuasivo habitual, cariño. No te enfades más. Nadie podía decir que habíamos vivido la mezcla de amor y odio y la debilidad de dos vidas. Éramos como una joven pareja normal. Cuando el novio resultó gravemente herido. Todavía quería consolar a su noviecita. Ya no estoy enojada. Una guarida. ¿Puedes aguantar un poco más? Tarareó suavemente y repitió, no me olvides. ¿De acuerdo? No pude contener el pánico en mi corazón. Y mis manos seguían temblando. No lo olvidaré. No lo olvidaré. Aún nos queda mucho. Mucho tiempo. Tú. Antes de que pudiera terminar de hablar. La mano de una guarida cayó débilmente. Y cerró los ojos en silencio. La mano que sostenía se fue enfriando poco a poco. Al mismo tiempo me pareció que una voz pasó por mi mente. Tan rápido que no pude captarla. La misión está completa.
El viento largo sopló más allá del oscuro callejón de aquel año. Más allá de las manchas de sangre. Y más allá de sus cejas y ojos dormidos. Desde el momento en que apareció el sistema, ya estábamos atrapados en la red de causa y efecto. Ahora el destino sangriento se envaina. El mismo accidente de coche. Una vida por otra. Dando vueltas. Finalmente la vida y la muerte nos separaron. Le limpié la sangre de la cara y me quedé allí, aturdido. Incapaz de derramar una sola lágrima. La verdad de su vida anterior, cuando Unden conoció el sistema por primera vez. Estaba aprendiendo torpemente a hacer pasteles. El sistema le dijo que era el hijo del destino en este mundo y que tenía la obligación de completar la trama. Mientras sacaba las tartas de huevo horneadas, Unden preguntó casualmente cuál era la trama. El sistema dictaba que debía lograr un final feliz con su amada. Según el sistema, el hijo del destino en este mundo debía experimentar las mayores tribulaciones para desarrollar una mentalidad fuerte y mantener la estabilidad de este mundo. Una guarida ni siquiera parpadeó y se burló, piérdete. Al principio. No se tomó en serio este sistema que apareció de repente. Hasta una noche. El sistema controló su cuerpo a la fuerza y lo obligó a besar a Claire. Entonces Celine sacó la foto. Unden estaba completamente atónito. Quería explicar que no era su voluntad. Pero el sistema lo controlaba a la fuerza. Pero un demonio abrió la boca y descubrió que no podía decir nada. Así que tuvo que apaciguar a Celine mientras le pedía el sistema que saliera de su mente. Sus palabras exactas fueron: ¿qué demonios tiene que ver conmigo la estabilidad del mundo? No soy el hijo del destino. No vengas a mí. Sin embargo, fue inútil. El sistema lo controló de nuevo y le arrebató la empresa familiar a Celine. Cuando Celine dijo fríamente que quería romper la guarida, finalmente entró en pánico. Por supuesto. Él no estuvo de acuerdo. Por fin la había alcanzado. ¿Cómo pudo soltarla tan fácilmente? Su espíritu estaba constantemente tenso. Temía que el sistema encontrara otra oportunidad. Unden les dijo a todos sus subordinados que nadie podía lastimar a Celine. Pero olvidó que el sistema lo haría solo. Una vez más. Invadió el cuerpo de una guarida y le paralizó las manos a Celine. Después de que Aden recuperó la consciencia, su corazón se desmoronó poco a poco. De repente se dio cuenta. Parecía que él y Celine no podían volver al pasado. Quedarse a su lado era lo más peligroso para Celine. Se disculpó una y otra vez. Mientras Celine lo miraba con la mirada perdida. Déjame ir. Una guarida. Por favor. ¿Cómo podría? Has llegado a esto. Aden la abrazó fuerte. Apoyó la barbilla en su hombro. Después de tanto tiempo. Él respondió, de acuerdo. Finalmente Celine fue enviada lejos. El día anterior. Aden se encerró y se sentó a meditar toda la noche. Al día siguiente, camino a la sesión de Feltland, recibió la noticia de que Celine había sufrido un accidente de coche. Corrió al lugar como un loco. El mayordomo se acercó: joven amo. Todo lo que ordenó está listo. Mirando la escena caótica, Aden preguntó con la mirada perdida: ¿qué dijiste? De repente. Se dio la vuelta. Pateó al mayordomo y lo tiró al suelo. Luego lo agarró por el cuello y lo levantó. Y volvió a preguntar: ¿quién te permitió hacer esto? El mayordomo era como un robot programado. Repetía palabra por palabra. No lo pediste. ¿Sabes que esto es ilegal? El mayordomo simplemente repitió: ¿no lo pediste? Aden cayó al suelo de repente como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Miró a la gente a su alrededor. De repente. Descubrió que todos parecían llevar una máscara fija. Preocupados o sonrientes. En ese momento. Aden pensó absurdamente que este mundo probablemente estaba loco. Más tarde se cosió el chip en el brazo. Después de renacer. Ese chip lo trajo consigo. La primera vez que vio a Selene. Estaba seguro de que Selene también tenía los recuerdos de su vida anterior.
Al principio quiso mostrarle el chip directamente. Pero al encontrarse con la mirada de Selene, se llenó de profundo odio. Dudó. Su Selene seguía enojada. Tenía que dejar que Selene desahogara su ira primero. Después de todo, la vida era muy larga. Y él tuvo tiempo suficiente para convencerla. No. Estaba esperando la oportunidad de sacar el chip. Pero nadie podía predecir si un accidente o el mañana llegarían primero. Cuando ocurrió el accidente de coche, miró el rostro de Selene surcado de lágrimas y sintió una tristeza inexplicable. ¿La había odiado alguna vez?, pensó Aden. No. Era solo que se sentía un poco triste en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando Selene rompió su escalera del amor. Por ejemplo, cuando él quería besarla en los labios, pero ella inconscientemente giró la cabeza para evitarlo. Por ejemplo, cuando dijo que solo fingía, Aden lo aceptaba todo. Lo único que no podía aceptar era que Selene no lo amara. Epílogo y empezando a olvidar a Aden. En el pasado. Cada vez que acariciaba la cicatriz de su muñeca, siempre se conmovía profundamente. Resultó que la herida, del tamaño de un nudillo, había contenido todo su dolor y alegría. Después de morir, sufrí de insomnio toda la noche y tuve que recurrir a medicamentos para conciliar el sueño. Una noche, cuando volví a soñar con Aden, me desperté sobresaltada. Pero estaba desesperada por volver a dormirme y soñar con él. Pero no podía dormirme. Estaba aturdida. Me tomé un puñado de pastillas y me las metí en la boca como para escapar. En trance. Me pareció oír una voz electrónica. Se iniciaron los primeros auxilios. La memoria se borrará pronto. El siguiente segundo. Me quedé profundamente dormido. Cuando desperté, estaba acostado en una cama de hospital. Mis padres parecían preocupados. Selene. ¿Por qué tomaste pastillas para dormir? Nos mataste de preocupación. Estaba pálido. Y lo confesé con sinceridad. Pero lo extraño. Mis padres parecían confundidos. ¿A quién extrañas? Me detuve y los miré con aire absurdo. Empezaron a olvidar a Aden. Toda la información sobre Aden desapareció inexplicablemente. Incluyendo sus fotos. Empecé a aprender pintura. Le dije a mi profesor que quería dibujar una persona. Prometió enseñarme lo antes posible. Aprendí a dibujar el cuerpo humano. La ropa. Y los ojos. Estudié día y noche. Desafortunadamente no cumplí con la OSAI. Nunca entendí cómo dibujar ojos con tanto detalle. Así que tuve que seguir practicando. Una y otra vez. No sé en qué momento olvidaré por completo a Aden. Pero el tiempo se acaba. Por fin, no he cumplido mi sueño. Una mañana, después de quedarme despierto toda la noche para terminar una tarea, mi profesor entró a revisar. Se sorprendió y me elogió. Los ojos están muy bien dibujados. Creo que puedes intentar dibujar un retrato de cuerpo entero. Siempre has querido dibujar a una persona. ¿Verdad? Creí que lo harías genial. Sonreí. Levanté el pincel y lo toqué en la mesa de dibujo. Pero descubrí que tenía la mente completamente en blanco. Había olvidado por completo cómo era Aden. Así que empecé a grabar con palabras. Me estrujaba el cerebro para recordar cada detalle de nuestros recuerdos. Me tatué su nombre en el interior de mi descanso. Pero subestimé el control del sistema sobre este mundo. En una mañana soleada y ventosa. Me quedé mirando mi cuerpo desnudo y el diario en blanco. Y no sentí que nada estuviera mal. En mi 34º cumpleaños. Mis amigos me animaron a poner las velas. De alguna manera, las encendí. Hasta que un amigo bromeó: «Oye, Celine. ¿Estás prendiendo velas en tu cumpleaños? ¿Estás loca?» De repente recuperé la cordura y miré a mi amigo. Ay, mi amiga estaba perdida. Sosteniendo un pañuelo para secarme las lágrimas. ¿Por qué lloras? Si quieres encender velas. Solo hazlo. No llores. Levanté la mano y me toqué los ojos, así que lloré.
Recientemente mis padres me presentaron a muchas personas de orígenes similares. Me molestó su insistencia. Elegí una foto de alguien que parecía estar bien vestido y acepté conocerlo. Al llegar al CAF, vi a mi cita a ciegas. Era tan amable en persona como en la foto. Mantenía una distancia adecuada durante la conversación, lo que hacía que la gente se sintiera muy cómoda. Al final, intercambiamos información de contacto. Cuando regresé, mis padres me preguntaron cómo me había ido. Después de pensarlo, les dije que estaba bien. Mis padres están envejeciendo y siempre les preocupa que esté sola. Si necesito encontrar a alguien con quien casarme para que se queden tranquilos, no me importa quién sea, siempre y cuando tenga buen carácter. En fin, me voy a casa. No dependo de los hombres. Los dividendos mensuales de las acciones de la empresa me dan para vivir toda la vida. Más tarde volví a ver a ese señor varias veces. Parecía estar bastante satisfecho conmigo también. Solíamos pasear en invierno. Nos tomábamos de la mano. Y nos abrazábamos. Pero no hubo más progreso. ¿Tal vez ya pasé la edad de conmoverme fácilmente? No lo sé. Me casaré con ese hombre. El día de la boda, llevaba un vestido de novia rojo enorme. Y mi amiga seguía elogiándome lo bonito que era el anillo. Parecía que realmente tenía una vida feliz y plena. Justo antes de que empezara el banquete de compromiso, de repente recibí una llamada extraña. ¿Es Celine? Se acerca la fecha límite para la urna que colocaste en el cementerio. Por favor, ven a renovar el contrato lo antes posible. ¿Cementerio? ¿Qué cementerio? Mis pensamientos estaban a 1000 por hora. Y solo capté vagamente una pista. Así que en mi banquete de bodas hice algo muy absurdo. Dejé atrás al novio y una habitación llena de familiares y amigos. Conduje hasta un cementerio con mi vestido de novia rojo. Encontré al personal y le pregunté con entusiasmo sobre la renovación del contrato. Buscó un rato y finalmente me dijo, disculpándose, que no había guardado ningún resto aquí. Pero me acabas de llamar. Abrí mi teléfono para buscar pruebas. Pero finalmente mis dedos se detuvieron. Y descubrí que no había registros de llamadas en mi teléfono. Al final, volví desanimada y cancelé la boda. La gente del círculo estaba viendo la diversión. Y me convertí en la comidilla del pueblo. Mi amiga se burló de mí. ¿No te gustó esa persona? ¿Qué pasa? ¿Estás esperando a tu señor? Curvé los labios y miré a lo lejos. Quizás estoy esperando a un viejo conocido. No lo sé. ¿Quién puede asegurarlo? Al final, me recluí en un bosque de montaña. También le pedí a alguien que construyera una casa en el bosque de bambú. Me enamoré de la pintura. Aunque olvidé por qué la aprendí. Pinté el bosque de bambú. Los pájaros en vuelo. Y todo lo demás. A veces cuando me apetecía dibujar retratos. Me encantaría dibujar una persona. Pero no me acordaba. Murmuré involuntariamente. ¿Quién demonios es? Di un trazo preciso con el pincel bermellón. En la brisa de la montaña y entre las hojas de bambú. De repente miré hacia arriba. El sonido de la flauta venía de lejos. Esta melodía es realmente extraña. Es como una confesión y también como una despedida. Es como un reencuentro y también como una despedida. Finalmente rumbo a Fouria. Se disipó entre el cielo y la tierra. Y todos los pensamientos se desvanecieron. Una historia extra de su vida anterior después de entrar a la universidad. Celine era torturada por un matemático bailado todos los días y se le estaba cayendo el pelo. Especialmente durante la semana de exámenes. Con todo tipo de derivadas parciales e integrales dobles. Celine no podía dejar de pensar en ellas ni con los ojos cerrados. Se sentó en la biblioteca. Sacó su teléfono y lo hojeó. Solo para descubrir que Aiden no había respondido a su mensaje. De repente se dirigió a Feltney. Se enojó aún más. Tomó un bolígrafo y escribió furiosamente 10 problemas matemáticos avanzados. Al revisarlos, descubrió que había cometido 9 errores. Celine sintió que estaba a punto de estallar.
Justo cuando estaba a punto de soltar el bolígrafo y rendirse, unas manos le presionaron la cabeza y la acariciaron con dulzura. Céline giró la cabeza y vio a Aiden, que no había respondido a su mensaje. Ahora estaba sentado a su lado. La biblioteca estaba en silencio. Aiden escribió rápidamente una carta y se la entregó. Sus rasgos eran desenfadados y libres. Y cuando sus ojos de cachorro se curvaron, la luz del sol brilló en su rostro. Lleno de espíritu juvenil. La nota tenía una caligrafía nítida y hermosa, no te enojes. Puedo enseñarte. Fin. Delila, una famosa que se casó en secreto, acudió al hospital para dar a luz. Sufrió una hemorragia masiva durante la operación. Como médico, hice todo lo posible para persuadir a su familia para que aceptara la extirpación del útero para salvarle la vida. Sin embargo, después de que le dieran de alta del hospital, afirmó que le había extirpado el útero sin permiso, lo que le había hecho perder la fertilidad. Me acusó entre lágrimas en internet. Acabo de comer con Nero de su hospital. No hubo ningún contacto privado. Aurora me extirpó el útero solo porque sospechaba de mí y me envidiaba. La estoy acusando por mi nombre real. Como resultado, los internautas me acosaron cibernéticamente. Me despidieron del hospital. Y me convertí en un ejemplo de médico sin ética. Incluso cuando alguien me mató, lo hicieron parecer un suicidio por culpa, sirviendo como evidencia del daño que le hice a Delila. Cuando abrí los ojos de nuevo, regresé el día que operé a Delila. Cuando recuperé el sentido, la anestesia ya había hecho efecto. Y la operación comenzó oficialmente. Por suerte no había cumplido con mi ancestro. La cesárea se realizó con semianestesia. Y Delila permaneció consciente durante todo el proceso. Como ginecóloga y obstetra, me apodan Aurora. Y muchas personas importantes acuden a mí para cesáreas. Así que cuando la famosa Dalila me pidió específicamente que le hiciera la operación, no le di mucha importancia. Incluso ahora, al observar atentamente el rostro de Delila, tardé mucho en recordar que parecía haber cenado con mi esposo hace unos meses y que fue fotografiada por paparazzi. Los paparazzi pensaron que mi esposo Nero era su esposo, que se había casado en secreto, y lo grabaron extensamente. Nero una vez señaló el tema de moda y se quejó conmigo con una sonrisa irónica. Cenar con estas celebridades es demasiado peligroso. Un descuido. Y te fabricaré una identidad. No podrás limpiar tu nombre ni aunque saltes al río amarillo. En ese momento, le dije en broma con una sonrisa, la celebridad femenina no tiene prisa. ¿Por qué tienes prisa? Quizás quiera tomarlo con frialdad. Esto pasará en unos días. Pensé que este asunto se resolvería así como así. Y no le di mucha importancia. Así que en mi vida anterior, no reconocí que Delila era la celebridad que lideró el rumor de una infidelidad con mi esposo. La traté como a una paciente normal. Sin embargo, más tarde, el desarrollo del asunto superó todas las expectativas. Durante la operación, debido a la adherencia placentaria, se produjo una hemorragia masiva. Por instinto médico hice todo lo posible para convencer a la familia de la Parviana de que aceptara la extirpación del útero para salvarle la vida. Tras un largo proceso de persuasión, la familia del Parviano finalmente firmó el consentimiento. En la mesa de operaciones, Delila derramó lágrimas y me suplicó que conservara su útero, doctor. Todavía no le he dado un hijo a mi esposo. No puedo perder mi útero. Dije sin rodeos, ni siquiera tienes tu vida. ¿Y sigues pensando en continuar la línea familiar de tu marido? Tu marido ni siquiera vino el día que diste a luz. Deberías pensar primero en ti. Delila murmuró en voz baja, mi esposo me espera fuera del quirófano. Considerando las emociones del Parviano, no dije nada más. Solo había 5 personas afuera del quirófano, los padres de Delila, su manager y un asistente. ¿Y mi esposo Nero? Mi esposo sintió lástima por mí, porque tuve demasiadas operaciones hoy. Pospuso deliberadamente una reunión importante en el hospital y me esperó afuera. Dije que no era necesario. Pero hoy parecía estar totalmente decidido. Me susurró.
La familia y la propia Delila son difíciles de tratar. Su representante es aún más arrogante y problemático. Me temo que no podrás con ello. Es mejor que me quede afuera y te cuide. Al principio pensé que no era necesario. Pero al pensar en la reticencia de la familia de Delila a firmar hace un momento, me alegré de que Nero estuviera presente. Con solo unas palabras. Consiguió que la familia de Delila firmara el consentimiento informado. Y la operación se desarrolló sin contratiempos. Fue un éxito. Cuando sacaron a Delila en la camilla, su familia y el personal también me expresaron su gratitud. Delila me miró. Con lágrimas brillando en sus ojos. En ese momento pensé que me estaba mirando. Pero, de hecho, estaba mirando claramente a mi marido. Al día siguiente, durante la ronda de sala, Nerón vino a reunirse conmigo de nuevo. Cuando llegamos a la sala de Dalila, Nerón incluso sostuvo en brazos al bebé de Dalila. Miré a mi alrededor y pregunté con indiferencia. El padre del bebé aún no ha podido venir. Las expresiones en los rostros de todos se tornaron desagradables al instante. Me di cuenta de que había dicho demasiado. Cambié de tema rápidamente. El bebé se ve tan hermoso y saludable. Nero no soporta separarse de él. El cuerpo de Nerón se puso rígido. Y rápidamente volvió a poner al bebé. Delila me preguntó de repente. ¿Aurora y Nero tienen hijos? Nero dijo con torpeza que no. No entendía por qué se avergonzaba. Recordaba la expresión de su rostro cuando sostenía al bebé hace un momento. Pensé que debería estar realmente ansioso por tener un hijo propio. Quizás cuando los hombres llegan a cierta edad, siempre creen que tener un hijo es una satisfacción. Aunque me prometieron de jóvenes que aceptarían serdins, debe haber un profundo arrepentimiento en sus corazones. Ambos tenemos 30 y tantos años y carreras profesionales estables. Mi idea de no querer tener hijos ya no es tan firme como cuando era joven. Así que seguí adelante. Antes estábamos demasiado ocupados con el trabajo y no teníamos tiempo para pensar en tener hijos. Ya estamos pensando en tener un bebé. No sé por qué. Pero el rostro de Dalila se ensombreció de repente. Después de un largo rato, nos preguntó con voz temblorosa. Me pregunto si Nerón y Aurora prefieren chicos o chicas. Solté, chicos. Creo que son más despreocupados. Delila palideció al instante. Nero me agarró y me sacó a rastras de la sala. Me arrojó contra la pared. Mi hombro golpeó la pared. Y me dolía tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Nerón. ¿Por qué demonios te estás volviendo loco? Nerón se calmó. Y había una mirada de culpa en sus ojos mientras me miraba, lo siento. Aurora. Me apresuré demasiado. Delila acaba de dar a luz a una hija y perdió el útero. Mencionaste a los niños delante de ella. Temí que eso despertara las emociones de las parturientas. Si algo pasara, las consecuencias serían impensables. Lo pensé. Y lo que dijo tenía sentido. Había sido negligente. Nerón me dijo, iré a calmar las emociones de los parturientas. De ahora en adelante yo haré las rondas de Delila. No tienes que ir. He oído que su familia es muy difícil de tratar. Y me temo que sufrirás pérdidas. Asentí con la cabeza. Y Nerón se apresuró hacia la sala de Dalila. Su gerente y la pequeña asistente salieron pronto y cerraron la puerta. No sé si fue mi imaginación. Pero sentí que la mirada de su gerente al mirarme estaba llena de burla. La mirada del pequeño asistente estaba llena de compasión. Era realmente difícil de entender. Estaba ocupado con otras cosas en ese momento y no presté atención a las expresiones de esas dos personas. Delila se recuperó bien y pronto le dieron de alta del hospital. Pensé que nuestra relación había terminado. Sin embargo, nunca imaginé que la tormenta que me trajo apenas estaba comenzando. Y yo no lo sabía en absoluto. Tras recibir el alta del hospital, Delila, tras un breve periodo de recuperación, se puso manos a la obra. Primero se matriculó en un programa. Este programa de entretenimiento trataba sobre madres primerizas. Delila demostró un amor maternal extremo. Conmovedora la presentadora.
Invitados. Y cibernautas frente a la pantalla. El presentador preguntó, ¿desde cuándo te acostumbraste a la identidad de madre? ¿Hubo algún periodo de confusión? Delila respondió, desde el momento en que me expulsaron de la sala. Ya me había adaptado a la identidad de madre. En ese momento decidí amar profundamente a mi hija porque sería la única hija en mi vida. Al ver que Delila había sacado el tema, el anfitrión, como era de esperar, no lo dejó pasar y preguntó rápidamente, ¿eres tan joven todavía? ¿Por qué estás tan segura de que el bebé será tu único hijo? ¿Han decidido tú y tu marido no tener un segundo hijo? La expresión de Delila denotaba una tristeza incontrolable. Y ella dijo, que nunca podré tener un segundo hijo. Cuando di a luz a mi bebé, debido a un accidente médico. Me extirparon el útero. Así que el bebé es mi único hijo. Estas palabras impactaron a todos. Cuando Dalila dio a luz, me había promocionado con vehemencia como su cirujano jefe, ya que quienes me lo pidieron eran ricos o poderosos. Quería mostrar indirectamente su estatus. Toda la culpa recayó en mí, en silencio. Con lágrimas en los ojos e incapaz de controlar sus emociones. Dalila me acusó delante de la cámara. Aurora. Acabo de comer con Nero. Y nos fotografiaron los medios. No había nada entre nosotros. Como médico. ¿Cómo pudiste provocar deliberadamente un accidente médico? Estirparme el útero y causarme la pérdida de mi fertilidad, solo por la especulación de medios poco éticos. Al principio no quería revelar este asunto y quería resolverlo en privado. Sin embargo, Aurora se negó a comunicarse. No quiero que más gente esté preparada y cerca de ella. Así que hago público este asunto. En el vídeo, Delila ya lloraba desconsoladamente. Yo frente a la pantalla estaba atónito. En cuanto se emitió el programa, causó un gran revuelo en Internet. Cuando vi este vídeo, el asunto ya había escalado a un nivel incontrolable. Fui rápidamente a la sala de datos, con la esperanza de encontrar la evidencia de la firma de la familia de Delila en ese momento. Eso es. El formulario de consentimiento. Sin embargo, busqué a fondo en la sala de datos, pero no lo encontré. Los pacientes del hospital ya habían empezado a señalarme. Algunos, incluso atrevidos, me llamaron directamente médico sin ética delante de mí. Y me preguntó por qué le había extirpado el útero a alguien sin su permiso. No pude defenderme. Llamé a Nero presa del pánico y le conté toda la historia de forma confusa. Nero me dijo, Aurora. No te apresures. No es seguro que te quedes en el hospital ahora. Tómate un descanso y vete a casa primero. Cuando regrese, hablaremos de qué hacer. En ese momento, no tenía ninguna opinión personal. Confiaba en él. Primero solo pude seguir su consejo. Sin embargo, esta decisión me hundió aún más en el abismo. El hospital convocó una reunión de emergencia esa tarde y tomó una decisión sobre mí en mi ausencia, suspensión sin goce de sueldo y despido. Así sin más. El hospital me despidió como chivo expiatorio a la primera oportunidad. El comunicado emitido por el hospital fue justo. Nunca toleraremos a ningún médico sin ética. No importa cuántos honores tenga. Debería pagar el precio de sus errores. Pero yo no estaba presente y no pude defenderme en absoluto. Solo me dieron un aviso. En ese momento, no sabía que fue mi esposo Nero quien impulsó al hospital a tomar esta decisión. De hecho, lo olvidé como dueño de este hospital privado de lujo. Sin su permiso. ¿Cómo pudo emitirse semejante declaración? Porque el tema era explosivo. Los rumores se intensificaron. Los internautas desenterraron toda mi información personal. Incluso mi número de teléfono quedó expuesto. Mi teléfono no dejaba de sonar. Lleno de insultos y calumnias de los internautas. Era la primera vez que me enfrentaba a algo así. Y yo estaba perdido. Así que solo podía quedarme en casa esperando a que Nero regresara. Sin embargo, lo primero que esperé fue el aviso de mi despido publicado en la cuenta oficial de Weibo del hospital. Cuando estaba a punto de ir al hospital a pedir una explicación, Nero regresó. Me tranquilizó.
Me dijo que era solo una medida temporal para que el hospital pudiera lidiar con la situación. Y que me invitarían de nuevo una vez que el asunto se resolviera. Mis pensamientos eran un caos. Sentía que algo andaba mal conmigo. Pero no podía distinguir exactamente qué. Nero dijo que había demasiados comentarios negativos en línea. Y me sugirió que no saliera durante este periodo y que descansara en casa. Por cierto, lo había hecho en Fofelbe. Me quitó el móvil y el ordenador de casa. Dijo que era por una buena razón, no quería que viera esas cosas negativas y que era para protegerme. Así que durante medio mes. No tenía ni idea de hasta qué punto había llegado el asunto a la cima. Pensé que ya había pasado. Y eso fue lo que Nero me dijo también. Dijo que el hospital me había dado un aviso pidiéndome que volviera al trabajo mañana. Pero al día siguiente, después de desayunar y salir. Antes de siquiera bajar las escaleras, me sentí mareado y me temblaban las piernas. Apenas di unos pasos cuando caí al suelo y no pude levantarme. Intenté pedir ayuda a los transeúntes. Pero todos me reconocieron. Me señalaron y se alejaron de mí. ¿Es esta la doctora que le extrajo el útero a otra persona en secreto, como se menciona en Internet? Ay, es una crueldad. No se molesten con ella. Quizás intente chantajearnos. Así sin más. Aunque estaba gravemente enfermo, nadie llamó a la policía por mí. En menos de media hora, morí junto al camino. Terminé mi vida sin saber la verdad. Aunque morí, mi alma no se dispersó. Solo cuando me convertí en alma pude conocer toda la verdad del asunto. Resultó que durante ese periodo, Nero me quitó el móvil y confesó el supuesto delito al mundo exterior en mi nombre. La gente me regañó aún más severamente. Al principio pensé que lo hizo solo para salvar el hospital y distanciarse del asunto. Al fin y al cabo, este hospital era propiedad de su familia. Pero al quinto día de seguirlo, lo vi ir a buscar a Dalila. Tenía a su hija en brazos. Y no había más que ternura en sus ojos y expresión. Sosteniendo al niño con ternura, dijo: «Bebé. Papá vino a verte. ¿Lo extrañaste?». Me cayó como un rayo. Al otro lado. Dalila le preguntó: «¿Lo manejaste con limpieza?». Nero asintió. «Muy limpio. No te preocupes. No quedan pruebas. Todas las medicinas se pidieron usando su celular. Un médico sabe mejor qué método puede matar a alguien. Se suicidó por culpa. Y no tiene nada que ver con nosotros». Tras comprobar todas las pistas, la policía finalmente cerró el caso bajo la denominación de suicidio debido a la presión de la opinión pública en línea. De principio a fin. Dalila no denunció a la policía que se trató de un accidente médico. 3 meses después, Dalila emitió un comunicado en el que afirmaba que se había divorciado de su esposo, con quien se había casado en secreto, porque éste no podía aceptar que ella no pudiera tener hijos. Los internautas sintieron mucha pena por ella y maldijeron a ese hombre inexistente uno tras otro. También sintieron pena por la experiencia de Dalila. Y los internautas me sacaron a la luz para que me criticaran de nuevo. Pasó otro año. Y Dalila anunció que había conocido a su verdadero amor. El mundo es tan absurdo y extraño. El verdadero amor de Dalila. Por supuesto. Fue mi esposo Nerón. En la declaración de Dalila, se decía que Nerón se sentía culpable contigo en X por culpa mía. Por eso visitaba con frecuencia a Dalila y a su hija. Al principio, Dalila siempre se negaba a verlo. Pero después de mucho tiempo, la sinceridad de Nerón la conmovió. A través de sus interacciones, ambos desarrollaron sentimientos mutuos y decidieron comprometerse. Los internautas que desconocían la verdad les enviaron sus bendiciones uno tras otro. Estaba tan enojado que quería morir otra vez. Y mi figura comenzó a dispersarse lentamente. Pensé que iba a desaparecer. Pero cuando abrí los ojos, volví al día en que operé a Dalila. Tras la cirugía, les susurré instrucciones a los estudiantes, que esta operación debía quedar registrada durante todo el proceso. Luego, sin prisas, recorté el vientre de Dalila con una incisión tras otra, capa por capa. Al mismo tiempo, también estaba charlando con Dalila. Tu esposo debe estar muy ocupado.
Ya que vas a dar a luz hoy, ¿por qué no te acompañó? Preguntó Delila. Mi esposo me espera afuera. Esta vez no tuve que preocuparme por la fiesta ni sus emociones. Pero solo había 5 personas afuera. Además de tus padres. También están su gerente y asistente. Solo hay un hombre. Es mi esposo Nero y también el director de este hospital. Tengo muchas cirugías programadas hoy. Y mi esposo temía que estuviera demasiado cansada para soportarlo. Así que insistió en esperarme afuera. Parece que no he visto a tu marido. Solo entonces Delila se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. Pero se negó a admitir la derrota. En cambio, dijo en un tono provocativo. Aurora. Mi esposo estaba afuera. A esa hora, ya había sacado al bebé. Una chica. La decepción era claramente visible en el rostro de Delila. Pronto dejó escapar un suspiro bajo. La escena de la vida anterior se repitió. El parteriano sufrió una hemorragia masiva. Y todas las medidas hemostáticas resultaron ineficaces. Pedí a alguien que hablara con los familiares afuera. Que les explicara la situación y que les indicara que la extirpación del útero era la mejor opción en ese momento. Igual que en mi vida anterior. La familia no estuvo de acuerdo. No la convencí con tanta desesperación como en mi vida anterior. En cambio, le conté a Delila sobre la situación actual. Estás sufriendo una hemorragia grave. Y los métodos hemostáticos son ineficaces. La mejor opción es extirpar el útero para salvar la vida. Sin embargo, tu familia no está de acuerdo. Creen que tras extirparte el útero, no podrás tener un hijo para tu marido. Y también estamos en un dilema. Delila me preguntó si conservo mi útero. Moriré, le respondí. Si te niegas rotundamente a que te extirpen el útero, existe una alta probabilidad de que corras peligro de muerte. Delila entró en pánico y me preguntó apresuradamente: ¿y entonces por qué no firmaron? ¿Qué dudas tienen? Extendí las manos. Yo tampoco lo sé. Luego les pedí a otras enfermeras que salieran y se comunicaran de nuevo con los familiares. Una enfermera corrió de un lado a otro 2 o 3 veces y habló hasta que se le secó la boca. Finalmente diríjase a Feldbain, digamos. Ella trajo el formulario de consentimiento. Le pregunté a Delila de nuevo. Tus familiares ya firmaron. Ahora te vamos a extirpar el útero. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? De verdad. No hacía falta preguntarle. Solo quería evitar que se volviera contra mí más tarde. Delila estaba especialmente ansiosa. Estoy a punto de perder la vida. ¿Con qué puedo estar en desacuerdo? Habiendo obtenido lo que quería, realicé con destreza la cirugía para extirpar el útero. La cirugía transcurrió sin problemas. Cuando sacamos a Delila en silla de ruedas, la gente que esperaba afuera nos rodeaba. Por supuesto. Mi esposo Nero también estaba entre ellos. Esta vez, presté especial atención a la interacción entre Dalila y Nerón. Sus miradas se detenían, como si estuvieran casi pegadas. Los interrumpí inapropiadamente: esposo. ¿Qué haces amontonándote alrededor de la perra? No es tu esposa. Nero parecía un poco avergonzado. Solo estoy comprobando el estado del perricota. Lo miré con desdén y dije medio en broma: mira con qué ganas te acercas. Quienes no lo sepan podrían pensar que eres su marido. Nero se sorprendió y observó atentamente mi expresión. Suspiré suavemente como una celebridad femenina. Debería haberse casado con alguien de una familia adinerada. Parece que la vida en una familia adinerada tampoco es fácil. Dio a luz sola. Y su marido ni siquiera vino. Da mucha pena. Es comprensible si su marido está ocupado. ¿Pero por qué no aparecieron sus padres y su madre? Es muy extraño. La cara de Nero se volvió cada vez más antinatural. Y cambió de tema conmigo con frialdad. Tampoco le di mucha importancia. Pero él no sabía que también les pedí a los estudiantes después de la cirugía que registraran todo esto. Y ese formulario de consentimiento informado que desapareció sin dejar rastro en la vida anterior.
También le tomé una foto cuando nadie me prestaba atención. Con estas cosas en mis manos, no le temo a ninguna tormenta en esta vida. El asunto siguió desarrollándose según la trama de mi vida anterior. Cuando fui de ronda al día siguiente, Nerón seguía siguiéndome. Y el pupilo de Dalila. Tuvimos la misma conversación que en la vida anterior. Pero había una pequeña diferencia. Cuando Nerón sostenía a la niña, me incliné para mirar. Esposo. Esta chica se parece un poco a ti. Saqué mi teléfono y tomé fotos mientras decía esto. Fingí que no me importaba. Pero todos a mi lado palidecieron de nervios. Nerón le devolvió el niño a la madre de Dalila apresuradamente. Tonterías. Esta no es mi hija. ¿Cómo podría parecerse a mí? Además, para ser tan pequeña, es imposible distinguir a quién se parece. Tan nerviosa como Nerón. También estaba Dalila. Ella tartamudeó aprobando las palabras de Nero. Sí. Aurora solo está bromeando. ¿Cómo podía mi hijo parecerse a Nerón? Y es difícil distinguir a quién se parece un niño tan pequeño. Asentí y fingí entender de repente, tienes razón. Justo cuando los dos estaban a punto de suspirar aliviados. Hablé de nuevo, esposo. ¿No dices siempre que te gustan los hijos varones? Parece que me mentías. Ahora parece que no puedes dejar a esta princesita. El rostro de Dalila palideció de repente. Y Nerón también me agarró apresuradamente y me sacó de la sala de Dalila. Esta vez. Quizás mis palabras lo hicieron sentir demasiado culpable. Así que no se atrevió a tirarme contra la pared. Nero me sujetó por los hombros y dijo con un poco de agravio. Aurora. Dalila acaba de dar a luz a una niña y perdió el útero. Dijiste que te gustan los hijos varones delante de ella. Me temo que la excitará. ¿Qué te parece esto? Regresaré primero para calmar las emociones del Partherian. Y me encargaré de las rondas durante los próximos 2 días. Asentí y lo dejé ir. Después de que Nero entró en la sala de Dalila, el gerente y el asistente de Dalila salieron uno tras otro. Igual que en mi vida anterior. Su gerente me miró con burla. Mientras que su asistente me miró con compasión. También les di una mirada significativa y me di la vuelta. En esta vida, quien pierda jamás seré yo. Aurora. Hace un momento cuando estaba de ronda, dejé un micrófono oculto debajo de la cama de hospital de Dalila cuando nadie me prestaba atención. Al regresar a la oficina, me disculpé por no sentirme bien y pospuse todas las cirugías para los próximos días. Después de todo, tenía algo en la cabeza. Y temía que distraerme durante la cirugía le hiciera daño al paciente. Encendí mi teléfono y escuché la conversación entre Dalila y Nero en la sala. Nerón. Dalila. No te enojes. La verdad es que no me gustan más los hijos. Para mí hijos e hijas son lo mismo, siempre y cuando haya cristalización. Está bien. Aún no has terminado tu confinamiento. Pórtate bien. Llorar demasiado es malo para la vista. Te he transferido 5 millones de yuanes. Compra lo que quieras con ellos. Te dije antes que no deberías elegir este hospital para dar a luz. Podría haber usado un viaje de negocios como excusa para quedarme contigo todo el tiempo. Pero no me escuchaste e insististe en venir. Justo debajo de las narices de Aurora. Tengo que tener mucho cuidado. Incluso solo para verte. No puedo hacer lo que me plazca. Dalila, ¿no es natural que nuestro hijo naciera en el hospital de su padre? ¿Crees que estoy contigo solo por tu dinero? Perdí mi útero solo para darte una hija. No tienes derecho a abandonarme. De lo contrario, haré público nuestro romance. Ya no me importa mi reputación. Nero es una figura prominente. Veamos quién está más dispuesto a correr el riesgo. Sui Yusen persuadió rápidamente a Dalila en voz baja. El sonido me puso los pelos de punta. Después de un día entero, no encontré ninguna información útil. Lo importante fue que Nero pasó muy poco tiempo con Dalila. Después de todo, estaban en el hospital. Y no se atrevió a ser demasiado descarado.
En los días siguientes, Delila se quejó cada vez más. Quizás debido a la inestabilidad hormonal. Cuando Nero fue a visitarla, se volvió cada vez más autoritaria. Y sus exigencias se volvieron cada vez más irrazonables. Pidió una casa. Un coche. Y finalmente. Incluso exigió acciones del hospital. ¿Cómo iba a estar de acuerdo Nerón? Dalila. Tienes que pensar con claridad. Después de todo, no eres mi esposa legal. Aunque quisiera darte las acciones, ¿qué razón tendría para hacerlo? Hasta que le dieran de alta a Dalila. Todavía no había oído nada útil. Me sentí un poco decepcionado. Para mi alivio, Mira usó un viaje de negocios como excusa y se mudó de casa. Sabía perfectamente que él iba a estar con Dalila. Aunque accedí de inmediato, comencé a organizar los documentos de ese periodo y los del divorcio. Recé en secreto para que las cosas se desarrollaran igual que en mi vida anterior. De lo contrario, todo lo que había organizado sería inútil. Seguía de cerca las actualizaciones de ese programa de entretenimiento constantemente. Y finalmente esperé la noticia de que el Weibo oficial anunciaba la incorporación de Dalila a ese programa. Vamos. Mamá Novata empezó a transmitir como estaba previsto. Y Dalila también apareció en el programa, como se esperaba. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Esperando en silencio que llegara ese momento. Por fin, tuve una aventura. La voz de Dalila salió del teléfono. Desde el momento en que me sacaron de la sala, decidí amar profundamente a mi hija porque es la única hija en mi vida. Debido a un accidente médico, nunca podré tener un segundo bebé. Acabo de comer con Miro. No tenemos otra relación, Aurora. ¿Cómo pudiste aprovecharte de la situación para provocar un accidente médico? ¿Extirparme el útero? ¿Y dejarme infértil solo por las noticias de medios poco éticos? Finalmente esperé la conmovedora pregunta de Dalila. No me apresuré a refutarla de inmediato. En cambio, cumplí mi promesa y esperé a que el asunto se desarrollara. Lentamente. Las discusiones sobre mí volvieron a surgir en el hospital. Algunos pacientes me señalaron a mis espaldas. Y otros me llamaron médico sin ética, directamente en mi cara. Volví a llamar a Miro presa del pánico. Y él seguía diciéndome que me tomara un descanso y me fuera a casa a descansar. Fingí estar de acuerdo. Esa tarde, cuando el hospital celebró una reunión sobre los asuntos relevantes. Para sorpresa de todos. Llamé directamente a la puerta y entré a la sala de reuniones. Antes de entrar, Miro estaba persuadiendo a los directores del hospital. Dada la situación actual, la opinión pública ha tenido un gran impacto en nuestro hospital. Creo que lo mejor es echarle toda la culpa primero a la doctora Aurora. Cuanto antes nos pongamos del lado de la víctima y de la opinión pública, menor será el impacto que este asunto tendrá en nuestro hospital. Por supuesto. Esto perjudicará a la doctora Aurora. Pero creo que por el bien del hospital, ella estará de acuerdo. Si no lo hace como su esposo, sin duda la convenceré. Aquí. Primero quiero hacer una declaración, todo debe priorizarse en beneficio del hospital. Esta es mi responsabilidad como director del hospital. Habla mejor que canta. Empujé la puerta y entré. Miro se quedó atónito al instante. Aurora. ¿No te dije que fueras a casa a descansar? ¿Por qué estás aquí? Sonreí con sarcasmo por suerte. Vine. De lo contrario. No habría sabido que la persona con la que dormía todas las noches planeaba culparme. La cara de Miro se puso fea, Aurora. También estoy considerando los intereses del hospital. Lo interrumpí con un gesto de la mano. Si de verdad te importaban los intereses del hospital, no deberías haberte metido en este asunto. En cambio, deberías haber descubierto la verdad cuanto antes y haber limpiado el nombre del hospital. Mientras hablaba, mostré los consentimientos informados firmados por los familiares, así como todos los vídeos y grabaciones de la operación, a todos los presentes. Al mismo tiempo le rogué al hospital que tomara la iniciativa. Contactar activamente a Alayla. Y juntos iniciamos una evaluación médica del accidente.
Mi solicitud fue aprobada por unanimidad en la reunión. De hecho, mientras yo esté aquí, no es tan fácil para Miro cubrir el cielo con una sola mano. No sé cómo convenció a todos para que estuvieran de acuerdo en mi vida anterior. Me imagino que debió esforzarse mucho. El hospital emitió un comunicado rápidamente. Esperaban contactar a Alayla. Iniciar conjuntamente una evaluación médica de accidente. O bien, iniciar directamente los trámites legales. Al mismo tiempo, el hospital publicó el formulario de consentimiento informado y una grabación que muestra que Alayla también fue informada durante la operación. El primer paso fue una bofetada directa para Alayla. El hospital no me suspendió del trabajo. En cambio, el hospital me brindó un fuerte apoyo. En este hospital. No es solo culpa de Miro. De lo contrario, no se habría esforzado tanto en protegerme en mi vida anterior. Mi información personal se filtró de nuevo. Innumerables internautas siguieron acudiendo al hospital para causar problemas. Y mucha gente me llamó. Todo con maltratos y maldiciones. Detuve temporalmente todas las operaciones. Pero seguía viniendo al hospital a reportarme todos los días. El hospital también fortaleció sus medidas de seguridad. Quienes causaron problemas no se atrevieron a ser descarados, sobre todo desde que llamé a la policía. Después de que alguien que causó problemas asustara a una mujer embarazada, provocándole un parto prematuro, el asunto se convirtió rápidamente en tema de actualidad. El tema de las disputas médicas volvió a ser debatido por el público. Personas sensatas, una tras otra, pidieron un entorno médico pacífico y racional. El hecho de que Delila y Eber se atrevieran a plantarnos cara y confrontarnos ya lo dice todo. Cada vez más internautas creyeron en la autenticidad de la grabación. Al mismo tiempo se difundió otra noticia. Se afirmó que Dalila, quien afirmó estar en un matrimonio secreto. En realidad, no se había registrado para casarse con nadie. No hay duda de que la fuente de esta noticia soy yo. En mi vida anterior, Delila lideró a todos los internautas con su ritmo de marketing. Pero no esperaba que yo renaciera. El marketing no parece tan difícil. Ella sabe jugar. Y yo también. La gente acudió en masa a la cuenta de redes sociales de Delila y le preguntó quién era realmente su marido. ¿Por qué llegaron las cosas a tal extremo? ¿Por qué? A pesar de haber sufrido tanto daño. Su esposo permaneció invisible y no dijo ni una palabra. Delila, sorprendida y presa del pánico, emitió un comunicado. En la declaración, Delila dijo que su esposo no podía aceptar que ya no pudiera tener hijos. Se divorció de ella poco después de dar a luz. Se conocieron en el extranjero. Su esposo era chino de ultramar. Así que registraron su matrimonio y divorcio en el extranjero. Aunque su matrimonio terminó, se conocían y tuvieron un hijo. Delila no quería exponer la privacidad de su exmarido. Así que no les mostraría ninguna prueba a todos. Respecto a acusarme en el programa. Fue porque no estaba sobria durante la anestesia y olvidó que le habían informado de este asunto. Sus padres, debido a su avanzada edad y al pánico que sentían en ese momento. No sabía que habían firmado un consentimiento informado. Se disculpó con todos por ocupar recursos públicos y también conmigo. Dijo que no daría más detalles sobre este asunto y que solo quería cuidar bien de su bebé. Debo decir que Delila tiene un don para las relaciones públicas. Al hacerse la víctima con rapidez y crear la imagen de buena madre, se ganó la compasión de todos. Parecía que el asunto de incriminarme solo podía terminar así. Había algunas cicatrices más en la cara de Nero, que obviamente parecían arañadas con uñas. Finalmente terminó su viaje de negocios. Al día siguiente me preparó el desayuno con mucho esmero. Sabía que todo volvía a la normalidad. Nero no me veía comer. Quizás se sentía culpable. Se puso a trabajar a toda prisa. Después de vivir juntos como marido y mujer durante tantos años, ya conocía mis hábitos como la palma de su mano. Él sabía que definitivamente comería el desayuno que preparó. Lamentablemente, ya no soy la misma persona que en mi vida anterior. Preparé todo el desayuno y lo llevé al hospital. Poco después de comerlo, tuve náuseas intensas. Opresión en el pecho.
Y dificultad para respirar. Sabía que era una reacción típica de Dacilla. Mis compañeros me rescataron a tiempo. Y superé esta dificultad con éxito. Entonces dejé escapar un suspiro bajo. Sin dudarlo, llamé a la policía. Usé un alias y le avisé a un periodista sobre este asunto. Porque estaba relacionado con Dalila. Este asunto volvió a ser tema de conversación. Nerón cenó con Dalila. Dalila dijo que malinterpreté la relación entre Nerón y ella como amantes. Dalila no me amenazó y en cambio perdió el favor del público y se intimó. Nerón intentó envenenarme. Cuando esta serie de cosas se entrelazaban, era difícil no dejar a la gente preguntándose. En ese momento, se filtraron 2 vídeos. Uno fue el que grabé en secreto el día que Nero me acompañó a la ronda de sala. El otro fue el vídeo grabado cuando sacaron a Dalila de la sala en silla de ruedas. La grabación anterior de Dalila en el quirófano también fue desenterrada repetidamente por los internautas. Ella dijo claramente que su esposo la esperaba afuera de la puerta. Al combinarse estos 3 datos, la verdad era evidente. Los más poderosos eran los policías. Mientras los internautas especulaban sobre la verdad. Un aviso de la policía confirmó la relación extramatrimonial entre Dalila y Nerón. Dalila estaba embarazada de Nerón. Para fastidiarme. Me pidió específicamente que la operara. Luego me tendió una trampa usando su experiencia de sangrado masivo. Nerón era su cómplice. Desafortunadamente intentaron robar un pollo y acabaron perdiendo un puñado de arroz. Al ver que no podían incriminarme, Dalila instigó a Nerón a envenenarme. Toda la verdad salió a la luz. Nerón fue arrestado y encarcelado. Dalila, porque aún estaba amamantando, no fue detenido por el momento. Ambos se lamentaron de su futuro y perdieron toda su reputación. Más tarde, Nerón fue condenado a una pena severa. Me envió mensajes a través de un abogado muchas veces, con la esperanza de obtener mi perdón. Los ignoré a todos e inicié el proceso de divorcio. Obtuve el certificado de divorcio rápidamente y con éxito, y recibí el 100% de la compensación por los bienes. Más tarde, fui a visitar a Nerón una vez. Nerón se emocionó muchísimo al verme. A través del grueso cristal. Me lo pidió Aurora. Por fin estás dispuesta a venir a verme. Sabía que no me abandonarías. Me perdonarás, ¿verdad? Viendo su aspecto desquiciado, le pregunté en voz baja, Nero. La vida dentro no es fácil. ¿Verdad? Al oír esta pregunta, Nerón pareció a punto de llorar. Antes de que pudiera responder, seguí hablando solo, ya que no es fácil. Debes quedarte ahí unos días más para aliviar el odio que siento en mi corazón. Nero se quedó atónito al instante. Le conté sobre el engaño de Dalila. Los internautas, furiosos, la odiaron por su engaño. Un fan perdió la cabeza y no pudo aceptar que la verdadera Dalila fuera así. Se coló en su casa a escondidas y le prendió fuego. Ese ventilador. Junto con Dalila y su hija. Murió en el acto. No pude evitar suspirar de emoción. Al principio. Me pareció injusto que no fuera a prisión por estar amamantando. Ahora bien, es muy difícil decir si cada cosa es una bendición o una maldición. Miré a Nerón, que estaba sentado frente a mí como un tonto. Y le pregunté ahora. ¿Aún quieres salir? Dalila era una estrella muy famosa. Y puede que haya más de un fan que esté loco por ella. Muchos fans de Dalila dijeron en línea que si no hubiera existido ese canalla para seducirla, definitivamente no se habría vuelto así. Nero no dijo nada y tomó la iniciativa de terminar la visita. Mirándolo de espaldas. Recordé nuestro primer encuentro. En aquel entonces. Ambos éramos estudiantes de medicina. Él sonrió y dijo, me llamo Nerón. Nací de noche cuando la luna acababa de salir. Y todo estaba blanco. Al ver su rostro sonriente el corazón me dio un vuelco. Fue pura coincidencia. Yo también sonreí y me presenté. Me llamo Aurora. Porque nací el día que descendió la escarcha.
Mis padres me pusieron este nombre para conmemorar nuestro primer encuentro. Sin saberlo. Han pasado tantos años. Ya no somos los jóvenes de antes. Acepté una oferta de otro hospital del sur. Renuncié a mi trabajo en este hospital. Me cambié de ciudad. Y realmente comencé una nueva vida. El fin.